Los que nos acompañan por primera vez, segunda vez, Dios les bendiga, es un gusto para nosotros tenerlos en este lugar. Decía mi hermano en la introducción, qué bueno es poder escuchar la voz de Dios. Dice la palabra de Dios que Él, habiendo hablado de una y de muchas maneras, dice, por los profetas, dice, ¿sí? Ahora nos habla a través del Hijo, de su Hijo Jesucristo. Y qué importante, hermanos, es cierto poder escuchar la voz de Dios, poder venir, hermanos, para poder recibir esa palabra, hermanos, esa palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Sabemos que Él nos habla de una y de muchas maneras. Y bueno, yo creo, hermanos, que el Señor no se equivoca, siempre tiene una palabra para nosotros. De hecho, ahorita que mi hermano daba la introducción, hablaba del libro de Santiago y precisamente él no sabía de qué iba a predicar yo y es acerca de ese mismo pasaje de la Escritura. Entonces vemos que Dios es uno, hermanos, y Él nos mueve a través de su Espíritu Santo y Él habla, hermanos. Él no sabía, como les comento, y quiero que vayamos a la palabra, hermanos, de Dios. Sabemos que Él una y otra vez, hermanos, nos habla, que Él quiere que nos acerquemos a Él. ¿Y cómo podemos acercarnos a Dios, hermanos, si no es a través de la oración? Dice la palabra de Dios, hermanos, que Él es espíritu. Nadie podemos verlo físicamente todavía mientras estemos en este cuerpo. Un día dice la palabra de Dios que le veremos cara a cara como Él es. Pero mientras, hermanos, debemos de verlo con los ojos de la fe. Sabemos que sus promesas, dice la palabra, que son en el sí y en el amén. Todo lo que Él dejó en su palabra, hermanos, nosotros debemos de creerlo porque todo se cumple a la pie de la letra. Pero también, hermanos, nos dice que Él siempre está esperando que nosotros vengamos a su presencia, que Él siempre está esperando que su pueblo venga en oración, ¿sí? Con esa súplica, con ese clamor. Él quiere saber todo de nosotros. Y es que, hermanos, no es que Dios no lo sepa, Dios sabe realmente nuestras vidas. Él mejor que nadie conoce lo que estamos pasando. Él conoce, hermanos, desde que nosotros nacimos, desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre, Él ya conocía. Dios es eterno, para Él todo es historia, pero a Él le agrada que nosotros vayamos y le pidamos. A Él le agrada que nosotros vayamos en oración y empecemos a clamarle, a pedirle por aquello que Él mismo ya sabe, pero Él quiere contestarnos muchas veces. Él quiere que vayamos y le pidamos como ese hijo que de pronto viene confiadamente con su padre a pedirle algo, a pedirle aquello, y vemos que así es nuestro Dios. Y hoy vamos a ver, hermanos, el tema acerca de la oración, hermanos, y vamos a dar lectura allí en Santiago. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seas sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, en el contexto, si vemos, Santiago está hablando, hermanos, una palabra a los ricos opresores. Si ustedes ven en su Biblia, ahí dice contra los ricos opresores, donde empieza el capítulo 5. Y Santiago, hermanos, está hablando de los ricos en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque había muchos hermanos a los cuales Santiago estaba hablándoles, que trabajaban para estos ricos, pero ellos a todos los jornaleros no les daban, hermanos, lo acordado, no les pagaban, ¿sí? Por su labor, por su trabajo, y entonces con engaños, con astucia, ¿sí? Los oprimían, no les pagaban, no les daban lo justo. Y entonces Santiago empieza a hablar, hermanos, a estos hombres, pero también a la iglesia, a los discípulos, empieza a decirles que se esfuercen.
aunque hubiera dolor, aunque hubiera quebranto, hermanos, dice, ustedes sigan adelante, esforzándose en el camino de Dios, sigan adelante sin importar lo que les hagan, sin importarles el daño que les están haciendo. Deben de no guardar nada en su corazón, estar irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Y empieza a hablarles en el contexto, hermanos, de modo que aquí en el versículo 13 les dice, si está alguno entre vosotros afligido, porque había aflicción, había quebranto, ¿sí? Muchas veces, hermanos, podían o algunos estar enojados por tanta injusticia que había, pero dice, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Aquí vemos que Santiago los está llevando, hermanos, de donde venían las fuerzas. Había mucho desgaste, hermanos, estaban siendo oprimidos, les digo, mucho dolor, ¿sí? Mucho coraje, pero ahora Santiago, ¿sí? Dios por boca de Santiago los lleva a la oración. De donde viene esa gracia, hermanos, y es que no me vas a dejar mentir, pero este mundo cansa. Las aflicciones, hermanos, que vienen a nuestras vidas, los problemas, enfermedades, situaciones con nuestra familia, ¿sí? De pronto viene, hermanos, el quebranto, el dolor, se empieza a nublar la vista y es ahí donde debemos, aquí Santiago nos llama, nos exhorta a ir a la oración, a ir, hermanos, a depender de nuestro Dios, a ir, hermanos, ahí donde el Señor habla a los suyos. Pero nos vamos a centrar hoy, hermanos, dice el 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Está hablando, le dará la sanidad. Dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y por eso el 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seas sanados. Y aquí es donde me quiero detener, hermanos. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Esta palabra, hermanos, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Pero nos deja pensar una cosa, hermanos, está hablando de una oración eficaz, de una oración, hermanos, que está diciendo no tiene estorbo, de una oración, hermanos, que llega a la misma presencia de Dios, de una oración que no solamente llega a la presencia de Dios, sino que va a ser contestada, porque está hablando, dice, que serán sanados, que aunque hubieran pecado, sus pecados les serán perdonados. Por eso después dice, la oración eficaz del justo puede mucho, y es que es una realidad, hermanos, que cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios ora con fe, pero también que esa oración no tiene ningún estorbo, una oración eficaz va a llegar a la presencia de Dios. Por eso hemos visto, hermanos, cómo de pronto los niños oran. Sí hemos visto todos, hermanos, cómo nuestros pequeñitos de pronto oran por un enfermo, por nosotros mismos, y decimos, esa oración llega hasta la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque en el corazón de un niño, hermanos, no hay maldad. En el corazón de un niño, hermanos, no hay rencor. Sí los hemos visto cómo de pronto se pelean por un juguete, pero después están jugando como si nada hubiera pasado. Entonces vemos, hermanos, que no hay maldad. Es una oración eficaz que llega a la misma presencia de Dios. Y eso es lo que hoy Santiago aquí nos transmite, hermanos. Dios quiere que tengamos oraciones eficaces. Oraciones, es decir, que no haya estorbo. Por eso le he titulado el mensaje de esta noche, hermanos, los estorbos de la oración. Es necesario que hoy nosotros, a la luz de la palabra, hermanos, veamos cuáles son esos estorbos que pueden estar obstruyendo que nuestra oración no llegue a la misma presencia de Dios. Tal vez, a lo mejor algunos hemos orado por una enfermedad. Tal vez nosotros hemos orado a lo mejor por un familiar que se está perdiendo. Tal vez hemos orado, hermanos, por un problema difícil que tenemos en nuestra vida y pareciera que decimos, ¿por qué Dios no me escucha? ¿Por qué si le he pedido una y otra vez pareciera que Dios no me escucha? Pareciera que los cielos están cerrados. Déjame decirte que la palabra de Dios dice, hermanos, que muchas veces hay oraciones eficaces, pero también hay oraciones ineficaces. Oraciones que tienen estorbo, oraciones que no llegan a la presencia de Dios, mucho menos van a ser contestadas porque hay estorbos en la oración. Y hoy vamos a ver, hermanos, a la luz de la palabra, cuáles son esos estorbos,
¿sí?, que puede haber en nuestra oración, que no permiten que la oración llegue a Dios, mucho menos que sean contestadas. Y el objetivo es que hoy podamos quitar los estorbos, que hoy podamos quitar cada obstáculo, que Dios hoy nos hable a nuestras vidas para que nuestra oración sea una oración como la que dice aquí en Santiago, una oración eficaz. Porque dice, la oración eficaz del justo puede mucho, pero una oración ineficaz, una oración que no llega a la presencia de Dios, no va a haber respuesta de parte de Dios. Entonces vamos a orar, hermanos. ¿Qué les parece? Cerramos nuestros ojos para pedirle a Dios que sea Él ayudándonos en esta noche. Padre, aquí estamos una vez más, Señor, delante de tu hermosa presencia, Señor. Padre, queremos que hoy nos hables tú, Señor. Padre, a través de tu palabra, Señor, que nos digas cuáles son esos estorbos, Señor, que puede haber en nuestras vidas, Señor, de tal manera que hacen que no llegue nuestra oración hacia ti, Señor. Padre, que tú nos contestes esa oración, Señor. Hoy te pedimos, Señor, porque queremos quitar, Señor, los estorbos. Queremos quitar, Señor, todo aquello que tú nos hables, Señor, para que nuestra oración llegue a tu presencia, Señor. Y no solo eso, sino, Padre, que sea contestada, Señor. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Primer punto, hermanos. ¿Por qué muchas veces no son contestadas nuestra oración, hermanos? Y es por el estorbo del pecado. Quiero que veamos a la luz de la palabra, hermanos, ahí en Salmos capítulo 66. Salmo 66, versículo 18. Dice, si en mi corazón hubiese mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Aquí vemos el salmista, hermanos, ¿sí? Este es un cántico después de una gran victoria que Dios le había dado. ¿Por qué? Porque él fue y clamó a Dios. Vemos, hermanos, que constantemente David, cuando iba a una lucha, cuando iba a una batalla, siempre iba, y lo primero que hacía, hermanos, en vez de empezar a contar el armamento, en vez de empezar a contar cuántos tenía de caballo, él, hermanos, iba y doblaba sus rodillas a aquel que podía ayudarlo, aquel que le podía dar la victoria. Pero algo muy importante que él dice, hermanos, y nos quiere transmitir a través de esta palabra, dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y es una realidad, hermanos, que el pecado es lo único que nos separa de Dios. Había un hombre a lo cual hace poco le predicaba y me decía, Juan, yo lo primero que hago, me decía, siempre me encomiendo a Dios. Y mira, lo primero que yo hago antes de bajarme de mi cama, pongo el pie derecho en el piso. Siempre me encomiendo a Dios y le pido a Él que me ayude y pongo el pie derecho. O sea, Él decía que se levantaba con el pie derecho. Eso es lo que Él decía. Y yo le decía, pero ¿de qué servirá? Le decía. ¿De qué servirá que tú te levantes con el pie derecho? ¿De qué servirá que tú digas que te encomiendas a Dios? Si al poner tu segundo pie en el piso, te vas a ir a emborrachar, te vas a ir a drogar, te vas a ir a lastimar a tu mujer, a tu familia, vas a ir a gastarte el dinero que ganas. ¿De qué servirá? Hermanos, la gente muchas veces tiene ideas muy erróneas porque no conocen la palabra, porque no buscan a Dios, tal vez sabemos, pero tienen ideas, hermanos. Así como esta persona, hay muchas personas que dicen, yo oro a Dios, yo le pido a Dios todos los días y clamo a Él y pongo en sus manos a mi familia, pero ¿será que Dios escucha esa oración? ¿Será que esa oración llega a la presencia de Dios? ¿Será que esa oración va a ser contestada? Hermanos, sabemos que no. Aquí el salmista dice, si en mi corazón, si en mi vida, es lo que está diciendo, hubiere yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y hermanos, sabemos que el pecado, hermanos, es algo que nos separa de Dios. Muchas personas de pronto dicen, pero es que yo un día tuve un problema muy fuerte, una enfermedad, o estaba muriendo un hijo,
una hija, un familiar, y yo clamé a Dios y el Señor lo sanó. Pero no entienden que cuando nosotros en la desesperación, hermanos, clamamos a Dios, Dios se mueve a misericordia y tiene compasión y sana de pronto a algún enfermo. Pero eso es muy diferente que Dios esté contigo, que tú puedas ir libremente y puedas pedir a Dios y Dios te responda. Eso no es así, hermanos, sino que Dios se mueve en su infinita misericordia y de pronto puede hacer un milagro, de pronto puede hacer una sanidad. Pero claro, vemos un ejemplo, hermanos, como aquellos 10 leprosos. Dice la palabra que los sanó a los 10, pero solamente uno regresó agradecido. Los 9 fueron sanados, pero se fueron condenados en sus delitos y pecados. Hermanos, Dios se mueve en misericordia porque vio su necesidad y así es, Dios sigue siendo porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, bondadoso. A Él le place sanar, da una sanidad, hermanos, no le importa. Pero es muy diferente que Dios escuche la oración de una persona que está en pecado. Y quiero que veamos otro ejemplo en Isaías 59. Mira ahí, hermanos, 59, versículo 1 y 2. Dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ahí vemos claramente, hermanos, primeramente está hablando aquí Isaías, hermanos, al pueblo de Israel. Estaba hablando, hermanos, que era necesario confesar ese pecado, porque se habían apartado de Dios. Vemos cómo constantemente se iban en pos de dioses ajenos y el favor de Dios, la gracia, ¿sí?, se apartaba de ellos. Pero ahora Él les enseña, dice, no se ha cortado la mano de Jehová. Dios sigue teniendo fuerza, Dios es el mismo y está dispuesto a ayudarlos. Dice, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Dios no está sordo. Dios escucha a la perfección la súplica de sus hijos. Pero ¿cuál era el problema? Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Está hablando que hay una barrera, hay una división entre el pecador, ¿sí?, y Dios. Y ese es el pecado. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, dice, para no oír. Ahí vemos claramente, hermanos, Dios está dispuesto, pero el problema es de que hay una barrera muy grande que se llama pecado, de modo que esa es una oración ineficaz. Cuando hay pecado en nuestras vidas, Dios no va a escuchar, mucho menos Dios va a responder. ¿Por qué? No porque Dios sea malo, no porque Dios no escuche. Es que, hermanos, Dios quiere que vayamos en arrepentimiento, primeramente. Dios quiere que vayamos y confesemos nuestros pecados y pongamos nuestra confianza en Jesús. Y entonces dice que todos los pecados son echados a la mar y jamás se acuerda de ellos. Y ahora podemos ir libremente, podemos pedirle y el Señor va a contestar. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Pero el pecado es necesario, hermanos, quitar el estorbo del pecado. Porque de otra manera sabemos que Dios no va a escuchar. Vamos allí también, hermanos, Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9. Mira, ahí está otro ejemplo. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Ahí vemos, hermanos, Jesús dice que estaba hablando a unos que se consideraban justos, ellos mismos. Les dijo una parábola de estos dos hombres, el publicano y el fariseo. Y dice, hermanos, aquí podemos ver que dice que los dos subieron al templo a orar, tanto como subió el fariseo, subió también el publicano. El fariseo sabemos que era un hombre intérprete de la ley, un hombre que conocía la palabra de Dios, conocía la escritura, enseñaba los días sábados para los judíos en la sinagoga. Y hermanos, vemos que el publicano era un recaudador de impuestos, un hombre que en ese tiempo lo tenía el pueblo como traidor porque trabajaba para el imperio romano, recaudaba los impuestos y tenía ganancias deshonestas, cobraba más de lo que se debía de cobrar, pero era del mismo pueblo de Israel, de modo que él no tenía ni siquiera, hermanos, la dicha de estar en una sinagoga, de escuchar la palabra de Dios, no podía, era desechado, era despreciado por el pueblo. Pero dice, hermanos, lo que quiero que veamos es en el 11, dice que el fariseo, aquel hombre que se jactaba de ser justo, puesto en pie, dice, oraba consigo mismo. Lo que está diciendo que esa oración tenía estorbo, porque había orgullo, había altivez. Esa oración era solamente él la escuchaba, no pasaba del techo, mucho menos llegaba a la presencia de Dios, mucho menos el Señor iba a contestarle. ¿Por qué? Porque había orgullo, había altivez. Pero el otro hombre, hermanos, dice el 13, más el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él decía, Señor, reconozco que he fallado. Señor, de verdad, Señor, soy un pecador, estoy lejos de ti. Dice que no quería alzar ni los ojos al cielo, hermanos, de modo que era una oración que no tenía estorbo. Era una oración eficaz, una oración la cual Dios no va a despreciar. Y es que cuando nosotros venimos como este hombre, hermanos, quitando el pecado, Señor, yo sé que el pecado me aparta de ti, pero Señor, sé propicio a mí. Señor, entiendo que tú moriste por mis pecados, entiendo que tú me puedes dar una vida nueva. Y el Señor no se va a dejar esperar, va a venir la bendición de Dios sobre tu vida. Querido hermano, amigo que me escuchas, Dios quiere perdonarte pecados, Dios sigue perdonando pecados, pero es necesario que si te acercas a Dios, tenga primeramente que ser como este hombre en arrepentimiento, para que tu oración no tenga estorbo. Juan capítulo 9, versículo 28 al 31. Dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, porque nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ese oye. Ahí vemos otro ejemplo, hermanos, de un hombre, un joven que el Señor Jesús lo había sanado de sus ojos, no veía, y el Señor lo sanó en un día de reposo. Pero como siempre, hermanos, ahí estaban los principales, sí, de la sinagoga, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, sí, contra Jesús. Y vemos, hermanos, que no estaban conformes porque Jesús lo había sanado un día de reposo. Ellos decían que la ley decía que no debían de hacer ninguna obra el día de reposo, y por eso estaban en contra de Jesús. No, sabemos que no creyeron en Jesús, hermanos, sabemos que siempre estaban tratando de pescarlo en algo, que hiciera mal Jesús para acecharlo, para matarlo, para injuriarlo, siempre, hermanos. Y aquí vemos en el contexto, el Señor Jesús había sanado a este hombre, y ellos, sí, los fariseos, escribas, de pronto van con el joven y le dicen, pero dinos cómo fue esto. Y este hombre dice, yo no sé cómo fue, pero lo que sí sé que Él me abrió los ojos, que Él me hizo un milagro en mi vida, que yo no veía, que era ciego y ahora veo. Y de pronto no se quedaron conformes, van con los padres de este joven y también van a preguntarles, pero ¿es cierto lo que este hombre dice? ¿Es cierto? Y vemos que los papás le dicen, él nació ciego,
Pregúntenle a él. Él nació ciego, pero él edad tiene para que le pregunten. Y vemos, ahí estaban, hermanos, los fariseos, los escribas. Y aquí vemos algo muy hermoso, hermanos, en el 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Este hombre estaba diciendo, yo no sé quién es, pero a mí me sanó. Yo no sé quién es, pero lo que sí sé que es un hombre de Dios. Era Dios mismo, hermanos, haciendo un milagro en su vida. ¿Por qué? Porque se acercó, hermanos, este hombre confiadamente, porque no había un estorbo, hermanos, en esa oración. De modo que aquí vemos dos cosas, el milagro que Dios hizo en él, pero también vemos, hermanos, dice que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. No va a haber estorbo para esa oración. ¿Qué más vemos, hermanos? También otro estorbo por la cual no llegan las oraciones a Dios es la incredulidad. Mateo 21, versículo 18. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Dice, y, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás dé fruto, de ti dé fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos, ¿sí?, decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Ahí vemos, hermanos, Jesús, vemos cómo estaba hablando de esta higuera, hermanos. La higuera representaba a Israel. La higuera, hermanos, representaba a la nación de Israel. Y cómo vemos Jesús cuando vino, hermanos, a esta tierra, vino a buscar fruto en su pueblo. Vino a buscar, hermanos, ese fruto, hermanos, de labios que confesaran su nombre. Ese fruto, él esperaba de aquellos que enseñaban, de aquellos sacerdotes, de los líderes, que hubiera fruto, que hubiera misericordia, que hubiera amor. Pero vemos que al contrario, no creyeron en él. No podían darse cuenta de que todo lo que hablaba la Escritura acerca de Jesús. Y cuando vino el momento, hermanos, que llegó Jesús, hermanos, y hacía milagros y prodigios, no creyeron. Y vemos que solamente vivían de una apariencia, solamente había ramas, solamente había hojas, porque es lo que está hablando de esta higuera. Por eso dijo que Jesús, hermanos, le dijo, nunca jamás nazca fruto de ti. Estaba hablando algo simbólico, hermanos, pero estaba refiriéndose al pueblo de Israel. Y entonces vemos cómo habla, hermanos, que eran incrédulos. Vemos que había incredulidad, hermanos, en ellos. No recibieron a Jesús. Vemos cómo siempre estaban tratando, hermanos, de acecharlo para matarle. Una y otra vez vemos que había incredulidad. Si vemos ahí mismo Mateo 13:53, un poquito atrás. 13:53. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo de carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene tantas cosas? Dice, y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahí vemos, hermanos, por qué no hizo tantos milagros y prodigios Jesús en su tierra, en su casa.
como lo hacía en otros lugares. Dice que había enfermos y de pronto los cojos se levantaban con su silla. Había ciegos, hermanos, recobraban la vista. Había muchos milagros donde quiera que Jesús iba, los leprosos. Vemos, hermanos, cómo los sacaban a su encuentro y Jesús pasaba, iba sanando a todos. Pero ¿por qué en su tierra no hizo milagros? Dice, por la causa de la incredulidad. Yo te pregunto, hermanos, ¿cuántas veces de pronto hemos ido a la oración? Pero está el estorbo de la incredulidad. Muchas veces vamos, pero nos levantamos y empezamos a dudar, ¿será que Dios va a hacer esto? ¿Será que Dios me puede rescatar de este hoyo? ¿Será que Dios puede cambiar a mi familia? ¿Será que Dios puede darme ese gozo de la salvación? ¿Será que Dios puede quitarme de verdad este dolor, esta angustia? Dios puede hacerlo, querido hermano. Dios quiere hacerlo en tu vida. Dios quiere hacer grandes maravillas y prodigios, pero es necesario que le creamos. Es necesario que entendamos el Dios grande y poderoso al cual estamos acercándonos. Y con esa confianza, hermanos, que si hay incredulidad puedas entender que es un estorbo, un obstáculo que tú debes de quitar y entrar confiadamente y pedirle a Dios con fe, creyendo que Él va a hacer esa obra. Porque de verdad, hermanos, a Él le agrada que nos acerquemos a Él con fe. A Él le agrada, hermanos, que vayamos de pronto a la oración con una necesidad y la pongamos sobre Él y que nos levantemos creyendo que Él va a obrar. No importa si pasa un día, no importa si pasa un mes o un año. Dios va a contestar nuestra oración, hermanos, si vamos a pedirle a Él con fe. Es un decir, hermanos, que un año Dios contesta. Dios lo ha hecho con muchos de los que estamos aquí, hermanos, cuando vamos y le creemos, cuando vamos y dependemos de Él, de su poder. Sabemos que Él tiene poder para hacer todas las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Porque tenemos un Dios poderoso que escucha a su pueblo cuando vamos con fe. Otro obstáculo, hermanos, es la falta de perdón. Cuando vamos a pedirle a Dios, hermanos, pero tenemos algo contra alguien, cuando tienes algo en tu corazón contra tu vecino, contra tu hermano, contra tu hermana, contra tu madre, hay muchas personas de verdad que hasta se han enfermado. He conocido personas que han durado años sin visitar a su madre. Personas que han durado años sin hablarle a un hermano, a una hermana. Porque hay tanto rencor, tanta amargura, tanto resentimiento por algo que les hicieron que no pueden pasar por alto una ofensa. Pero cuando nosotros entendemos, hermanos, lo que Dios hizo con nosotros, cuando nosotros entendemos que Él nos perdonó a nosotros una deuda más grande, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo? Y déjame decirte que cuando vamos y doblamos nuestra rodilla, pero tenemos algo contra alguien, en balde es que doblemos nuestras rodillas, porque va a ser una oración que no va a llegar a la presencia de Dios, mucho menos va a ser contestada. Quiero que veamos Marcos 11, 25. 11, versículo 25 dice, vamos a leer desde el 24, dice, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero dice el 25, y cuando estés orando, perdonar si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonamos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará nuestras ofensas. Ahí vemos otro estorbo, dice, primero vemos cómo está hablando de la oración, que cuando pidamos algo con fe, dice, cree que lo vas a recibir. Pero después dice, pero cuando estés orando, si te acuerdas que tienes algo contra alguien, dice, perdona. Y vemos, hermanos, al principio nuestro versículo clave decía la oración eficaz. Y decíamos que eso nos da a entender que también hay oraciones que no son eficaces, y otra que estamos viendo es cuando hay falta de perdón. Dios no va a escuchar por más que te esfuerces, por más que llores, por más que le digas, pero es que estoy orando con fe. Dios no te va a escuchar porque ya está escrita su palabra. No podemos, hermanos, nosotros cambiar lo que Jesús ya dijo. Aquí está hablando el mismo Señor Jesucristo, de modo que no lo decimos nosotros, sino ahí está en su palabra.
Yo te pregunto, querido hermano, amigo, ¿tienes rencor contra alguien? A lo mejor nadie te hizo nada, pero a lo mejor hay alguien que de pronto no te cae, no ves bien, a lo mejor un vecino, un amigo, alguien de tu familia. Es necesario que si tú quieres que tu oración sea eficaz, que tu oración llegue a la misma presencia de Dios, es necesario quitar el estorbo de la falta de perdón. Decía, Jesús nos perdonó una deuda mucho más grande, hermanos. Cuando pensamos eso y decimos, era algo, hermanos, espiritual, ¿sí? El pecado, hermanos, sabemos que es algo que no se puede arreglar en este mundo. No puedes ir a hacer un trámite para arreglar tu pecado. No puedes ir con ningún hombre. No puedes ir ni con ninguna secta. Nadie te puede ayudar para la enfermedad de que se llama pecado. Solamente Cristo. Entonces, si Él nos perdonó esa deuda, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro prójimo? Amén. Debemos, hermanos, quitar el estorbo que es la falta de perdón. Mateo 18:21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino hasta aún 70 veces 7. Hermanos, aquí vemos en ese tiempo, hermanos, los judíos acostumbraban que debían de perdonar por lo menos 3 veces por una ofensa. O sea, por la misma situación podías perdonar 3 veces. Eso lo habían inventado ellos, ¿sí? Los sacerdotes, aquellos que hacían las leyes hechas por ellos mismos y no la palabra de Dios. Vemos, dice hermanos, que debían de perdonar 3 veces por una ofensa. Pero aquí Pedro quiso ser más bondadoso, quiso ser más misericordioso y dijo, bueno, voy a perdonar yo 7. Para impresionar a Jesús me voy a acercar y le voy a decir cuántas veces tengo que perdonar. Y le dice él mismo, hasta 7. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y vemos, hermanos, que Jesús no estaba diciendo que debía perdonarlo 490 veces. Lo que estaba diciendo, cada vez que venga tu hermano arrepentido a pedirte perdón, debes de perdonarlo. Debes de pasarle por alto esa ofensa. Así como Cristo te perdonó, tú también tienes que perdonar a tu hermano. ¿Cuántos queremos perdonar, hermanos? ¿Cuántos queremos hoy de verdad quitar el estorbo es la falta de perdón? Para que Dios escuche nuestras oraciones, para que Dios, hermanos, conteste nuestras oraciones, es necesario perdonar a nuestro prójimo. ¿Qué más, hermanos? Es también cuando no somos perseverantes en la oración. Efesios 6:18. 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí vemos, nos habla acerca de la perseverancia en la oración. Acerca, hermanos, cómo debemos de acercarnos a Dios siempre, dice, orando en todo tiempo. Y es que de verdad, hermanos, cuando se termina la oración en nuestras vidas, se acaba todo. Sabemos que en la oración viene la fuerza de Dios, su gracia, su favor, hermanos. Nosotros dependemos de Dios. No podemos hacer nosotros la obra por nosotros mismos. Todo sería inútil. Pero cuando vamos a Cristo, hermanos, cuando pedimos de verdad esa ayuda, esa gracia de lo alto, el Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a respaldar. Cuando tenemos un problema 3 veces difíciles, hermanos, de pronto la gente se maravilla y dice, pero ¿cómo es posible? Hace poco operaron a mi cuñada, ¿sí? Una operación, hermanos, la cual el doctor se quedó maravillado.
Este hombre decía, hermanos, ¿cómo es posible? No es que no entiendo, este hombre decía, ¿por qué está como si nada? He operado a muchas personas y de verdad todos están quejándose con un dolor muy fuerte, por más que les damos medicamento, anestesia, es muy fuerte los dolores. Y este hombre se quedaba maravillado porque ella estaba con una paz, con una tranquilidad. Sí había molestia, pero un poco. Y ella decía, pero es que yo, antes de ir a la operación, oré a mi padre. Antes de ir a esa operación, yo me puse en las manos de mi Dios, iba con fe, con confianza, que Él iba a obrar en todo. No, déjame decirte que no solamente, hermanos, obró en eso, sino que al último Él la llevó a otro lugar en la cual le cobraron mucho, mucho más barato de lo que iba a pagar. Pero vemos, hermanos, que la oración eficaz, perseverante, dice ella, oraba y oraba todos los días y le pedía a Dios, Señor, ayúdame para ese día, fortaléceme. Y ahí estaba orando. Y Dios, hermanos, contestó la oración de su súplica. Hermanos, debemos de perseverar en la oración. En una ocasión Jesús habló de una parábola, hermanos, acerca de la oración, de orar, perseverar y no desmayar. Recordarán ustedes, ahí está en Lucas 18:1. Lucas 18, versículo 1. Dice, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ahí está hablando Jesús, hermanos, y está poniendo una parábola para explicarles algo espiritual acerca de la necesidad de orar y no desmayar. Y les hablaba acerca de esta mujer, hermanos, que iba constantemente con este juez para que le hiciera justicia. Y este juez decía, ni temía a Dios ni a hombre, era un juez injusto. Pero dice, como la mujer iba de continuo con este hombre para que le hiciera justicia, dice que el juez le hizo justicia, dijo, no sea que me canse, no sea que me agote la paciencia, le voy a hacer justicia. Y después Jesús dice, hermanos, dice el 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lo que está diciendo, hermanos, yo les voy a contestar. Yo voy a atender a la voz de su súplica. Yo voy a no solamente escucharlo, sino que voy a atender a su llamado. Voy a contestarles, les voy a dar la victoria. Pero ¿cuándo? Cuando estamos ahí perseverantes en oración, cuando no dejamos, hermanos, aquella familia, cuando no dejamos a nuestro ser querido, cuando no dejamos de orar por aquello que queremos que nos conteste. Muchas veces las fuerzas se van. Muchas veces, hermanos, viene el desánimo y decimos, pero Dios tal vez no me escucha. Tal vez los cielos los veo cerrados, no veo por dónde. Pero es necesario, hermanos, perseverar en oración. Es necesario, hermanos, ir de rodillas, Señor. No importa el tiempo que sea necesario. No importa que yo no vea nada. Yo voy a orar con fe y voy a estarte clamando de día y de noche por mi problema, por mi situación, por mi enfermedad. Y Dios va a contestar tarde o temprano. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Porque tenemos un Dios poderoso, hermanos, que está atento a nuestra súplica. Ya estamos concluyendo, hermanos. También, hermanos, cuando hay problemas entre el matrimonio que no son arreglados, las malas relaciones entre esposos también es un estorbo para que Dios conteste nuestra oración. Muchas veces decimos, pues yo voy a buscar a mi Dios por mi lado y tú busca por el tuyo.
Pero se nos olvida, hermanos, que en el principio Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios nos ve como uno mismo, hermanos. Hablo para los que están en matrimonio, que estamos casados. También cuando hay un problema y no lo arreglamos, sino que hay división, hay enojo, hay separación, vemos que es una oración que también tiene estorbo. Primera de Pedro 3, versículo 7. 3, versículo 7, hermanos. Dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acoherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Lo que está diciendo, hermanos, que si hay división, que si hay pleitos, sabemos que en los matrimonios siempre va a haber diferencias, sabemos que va a haber problemas, es cierto. Aquel que diga que no hay diferencias, que no hay problemas, dice la palabra de Dios, somos mentirosos si decimos que no hay ninguna circunstancia nunca. Sabemos que va a haber diferencias, que va a haber de pronto un roce, un problema, pero el problema no es ese, el problema es de que nos acostumbremos a vivir de esa manera. ¿Cómo podemos ir a orar a Dios? Aquí dice, hermanos, que las oraciones tendrían estorbo si es que no vamos, si no caminamos de la mano con nuestra mujer, con nuestro esposo, con nuestra esposa. Dice aquí Pedro, vuestras oraciones, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Muy importante, hermanos, que aquellos que estamos casados, que tenemos a nuestra mujer, nuestra esposa, nuestro esposo, aprendamos, hermanos, que es necesario caminar de acuerdo, que busquemos a Dios de la mano juntos, porque a eso nos llamó el Señor, como matrimonio, como familia, a caminar de la mano. ¿Para qué? Aún pedir, ponernos de acuerdo para pedir por algo, por una petición, por alguna necesidad, juntos de la mano, hermanos, para que Dios escuche nuestra oración y sea contestada. Y otro, hermanos, es cuando pedimos mal. ¿Qué quiere decir cuando pedimos mal, hermanos? Es una oración que no va a ser contestada. ¿Por qué? Cuando pedimos mal, hermanos, el problema no es cuando vamos a pedir a Dios en oración, sino el problema es cuando pedimos egoístamente para satisfacer, ¿sí?, nuestros deseos. Es decir, como por ejemplo cuando vamos a Dios a pedirle algo, que Dios haga algo que nosotros ya decidimos en nuestro corazón, que Dios haga algo que nosotros queremos porque es un deseo que nosotros tenemos por aquella cosa, por lo que sea. Es como cuando de pronto la joven dice, Señor, te pido por aquel joven que lo conviertas para que se case conmigo. ¿Será que está pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios o será que está pidiéndole a Dios algo que ella ya decidió en su corazón, sin saber si es para ella, sin saber si Dios está de acuerdo, sin saber si de pronto le va a ir mal, más adelante le va a ir mal con ese hombre? Dios sabe realmente lo que necesitamos. Dios sabe realmente, hermanos, todas las cosas que nosotros necesitamos, pero Él quiere que nosotros vayamos y le pidamos, pero le pidamos conforme a su voluntad. Ahí en Santiago, mira lo que dice Santiago 4, versículo 3. Ahí dice Santiago 4, 3, dice, hermanos. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Ahí vemos claramente, hermano, dice que pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. ¿Qué es pedir mal? Cuando pedimos algo, hermanos, para gastar en nuestros deleites. Y es importante, hermanos, que nosotros nos acerquemos a Dios y le pidamos. Es bueno que le pidamos por las cosas materiales, es bueno. De hecho, la Biblia dice que el Señor ya sabe que eso lo necesitamos nosotros, el alimento, el pan, el vestido. Él sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que nosotros pidamos de acuerdo a su voluntad.
Todo lo que pidamos, que nosotros primero, antes de pedir, veamos si es algo, estoy pidiendo algo de acuerdo a la voluntad de Dios, o si es porque es un capricho mío. Es muy diferente, hermanos, porque cuando viene un hijo de nosotros y viene y nos pide un cuchillo, él no sabe que le va a hacer daño. Él lo quiere tal vez para jugar. En su momento, él no sabe que se puede, hermanos, cortar con él. Él lo pide sin saber, hermanos, porque él no ve más adelante, él no ve las consecuencias. Así es Dios con nosotros. Es como si nosotros, cuando le pedimos para gastar en nuestros deleites, cuando le pedimos algo que no es conforme a su voluntad, es como si nosotros nos fuéramos a lastimar con aquello. Y como Dios sabe que no lo necesitamos, como Dios sabe que nos va a ir mal, por eso es que Dios muchas veces no contesta la oración. Porque pedimos, dice aquí Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. Dice, no vas a recibir, ¿por qué? Porque pides mal para gastar en vuestros deleites. Muy importante, hermanos, de comprobar primeramente si es la voluntad de Dios. Y es que vemos que esa sería una oración que no tiene estorbo. Lucas 9:51. Dice 51 al 56. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Dice el 53, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él les respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Ahí vemos, hermanos, en esta palabra, ¿qué vemos en esto en Jacob y Juan? Vemos, hermanos, que Jesús vino a esta aldea de los samaritanos, pero dice que no lo recibieron. Les cerraron las puertas, hermanos, y los echaron de ahí. Y vemos que, hermanos, cuando Jesús mandó a sus discípulos, decía, cuando no lo reciban, sacudan sus pies del polvo y dense la vuelta. Pero aquí vemos que, hermanos, Jacobo y Juan no solamente se querían sacudir el polvo, sino que querían venganza. Dijeron, Jesús, no te recibieron, ¿quieres que oremos? ¿Quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma? Ahí vemos cuál era el deseo. Querían pedir algo, hermanos, porque querían satisfacer su deseo de venganza. Ellos, hermanos, de verdad querían acabar con estos hombres, que cayera fuego y los consumieran. Pero Jesús se detiene y dice, ¿ustedes no han entendido de qué espíritu soy? Yo vine a salvar las almas, no vine a perderlas. Hermanos, vemos el amor de Jesús, vemos cómo les enseña, hermanos, algo aquí vemos de ellos que querían satisfacer, hermanos, sus deseos egoístas, tenían coraje contra estos hombres, de tal manera que querían que cayera fuego y los consumiera. Entonces vemos, hermanos, que es una oración que no iba a ser contestada. Jesús los reprende y les dice que no. Vemos esa es una oración que tiene estorbo, una oración que de ninguna manera Dios nos va a contestar. Primera de Juan 5:14, hermanos. Tenemos que entender, para que la oración sea eficaz, sin estorbos, debemos de pedir conforme a la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5. Vamos a lectura al versículo 14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que la tenemos. Las peticiones que le hayamos hecho. Ahí vemos, hermanos, dice, esta es la confianza. Dice que cuando pedimos a Él, dice, conforme a su voluntad, sabemos que Él nos va a escuchar. Sabemos que no solamente nos va a escuchar, sino Él va a atender a esas peticiones, nos va a contestar todas aquellas peticiones que le hayamos hecho, porque las pedimos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces hemos pedido y pedido mal, hermanos? Es necesario que hoy pidamos con fe, que hoy pidamos confiadamente a nuestro Dios, hermanos, pero que le pidamos algo conforme a la voluntad de Dios. Y un claro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Antes de ir a la cruz, Él dijo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, Señor. Pero después dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos que Él, hermanos, obedientemente fue hasta la cruz a morir por nuestros pecados. No temía ir a la cruz. Lo que temía, hermanos, que todo el pecado, eso que Él nunca había experimentado, iba a caer sobre sus hombros. Toda nuestra culpabilidad, nuestros pecados iban a caer sobre Él en esa cruz. Por eso Él decía, Señor, si quieres pasa de mí esta copa. Pero después decía, no se haga mi voluntad, Señor, mejor la tuya. Vemos un claro ejemplo, hermanos, que Jesús nos muestra. Último punto, hermanos, el último estorbo que vemos aquí es la desobediencia a la palabra de Dios. Si no obedecemos su palabra, hermanos, lo que Él nos enseña, cada vez que venimos, cada vez que Dios nos habla una palabra, hermanos, por ejemplo, ahorita estamos viendo cuáles son los estorbos en la oración. ¿Cuáles son los estorbos para que los quitemos y nuestra oración pueda llegar a la misma presencia de Dios? Y no solo eso, sino que nos conteste, que nuestras oraciones sean contestadas. ¿Cuántos queremos que nuestras oraciones sean contestadas? Es necesario quitar los estorbos. Último punto, hermanos, es la desobediencia a su palabra. Primera de Juan, ahí mismo, 3:21. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahí vemos claramente, hermanos, por qué el Señor va a contestar las oraciones, por qué hay confianza. Dice, porque guardamos sus mandamientos. Es necesario, querido hermano, amigo, que se estás acercando a Dios. Dios nos enseña que para que Él conteste nuestras oraciones es necesario guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Es decir, cuando venimos y Dios nos enseña algo, nos muestra algo, que no solamente, hermanos, nos entre por un oído y salga por el otro, sino que podamos atender a esa palabra y aplicarla en nuestras vidas para que dé fruto. Y buen fruto, hermanos, porque sabemos que hay muchas bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero muchas veces no llegan porque hay desobediencia a su palabra. Hebreos 5:7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí vemos claramente, habla de la obediencia que Jesús tuvo, hermanos, de ese temor reverente de fallar a su Padre. Entonces, si Jesús, hermanos, vemos ese ejemplo para nosotros, siendo Dios mismo, se sujetó al Padre, siendo Dios mismo, hizo la voluntad de su Padre, siendo Dios mismo, obedeció hasta la muerte por nosotros. Nosotros, hermanos, si queremos que nuestras oraciones, dice aquí, fue oído su clamor a causa de su temor reverente. Si queremos que nuestro clamor Dios lo escuche, esas oraciones que vamos a Él día a día, si queremos que Dios nos escuche, hermanos, es necesario guardar sus mandamientos, guardar su palabra, esforzarnos, hermanos, cada día, día a día, para
poder guardar su palabra. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Y hermanos, también concluyo que Dios, hermanos, para que tengamos confianza, para que nos acerquemos a Él, hermanos, con gozo, con gratitud a Él, para que entendamos, hermanos, que Él nos está esperando, hermanos, siempre con los brazos abiertos, que siempre nos está esperando con ese oído sensible para escucharnos. Él se deleita, hermanos, en que sus hijos vayan y le pidan, para que no pensemos, pero es que ahí vengo otra vez con lo mismo. ¿Será que Dios no se aburrirá de mí? ¿Será que Dios no se aburre de que vengo una y otra vez con lo mismo? Déjame decirte que no. Y ahí lo vemos en Proverbios 15, versículo 7. Proverbios 15, versículo 7 dice: la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios, hermanos? La oración de los rectos es su gozo. Aquella persona que va y pide con fe, aquella persona que cuando tiene algo contra su hermano, contra su hermana, contra algún familiar, va y se pone cuentas y va y le pide a Dios con fe, con perseverancia, es una persona que él dice son rectos de corazón. Una persona que guarda sus mandamientos, que está buscando siempre hacer las cosas que son agradables delante de él. Es una persona que está buscando a Dios. Dice, abominaciones a Jehová el camino del impío, el 8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Lo que está diciendo, hermanos, que el Señor se deleita. El Señor es música a sus oídos cuando nosotros vamos, hermanos, a pedirle. Cuando nosotros vamos de rodillas, Señor, mira este problema, Señor, mira esta necesidad, Señor, mira es que mi familiar, mira que esta enfermedad, Dios se deleita, a Él le agrada que vayamos. Hermanos, aquí dice que es su gozo. Cuando vamos de tal manera, hermanos, que es para que nosotros tengamos confianza, para que vayamos, hermanos, y le pidamos con esa fe, con esa confianza de que Él nos va a dar mucho más de lo que nosotros le pedimos. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Entonces, es necesario, hermanos, quitar cada estorbo de la oración. Cada cosa que sabemos que Dios nos habló, que lo podamos hoy quitar para que nuestras oraciones lleguen hasta la misma presencia de Dios y sean contestadas. Hermanos, cuenta la historia de un rey. Un rey, hermanos, dice que puso una roca muy grande, ¿sí?, en el camino que iba a su ciudad. Y mandó poner esta roca ahí en la entrada, hermanos, y quería ver cuál era la reacción de todos aquellos que pasaban por ese lugar. Y dice que de pronto venían los adinerados y le rodeaban la roca y volteaban a verla y meneaban su cabeza molestos. De pronto venían los comerciantes y de igual manera veían la roca y la rodeaban y meneaban su cabeza molestos. Pero de pronto dice, hermanos, que venía un humilde campesino, pasó por ese lugar y al ver la roca, hermanos, dice que detuvo su carro y se bajó y con mucho esfuerzo, hermanos, empezó a empujar esa roca, empezó a quitarla ya que era un estorbo para el camino. Y dice que se esforzó mucho, hermanos, hasta que por fin logró derribar la roca hacia el voladero para que todos pudieran caminar, pasar por ahí, por ese lugar libremente. Y hermanos, ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando quitó esta roca, la empujó, de pronto estaba un bolso lleno de monedas de oro. Y de pronto mira en la bolsa y se queda con ellas y no podía creer lo que veía. Y de pronto llega el rey y le dice, yo puse esa roca ahí para ver la reacción de todos, pero tú fuiste aquel que quitó la roca y ahora esa bendición es para ti. Yo quería saber quién podía, con quién contaba yo para hacer algo bueno para mi pueblo, para mi palacio, y ya vi que fuiste tú. Déjame decirte, hermanos, que el Rey de Reyes tiene muchas bendiciones para nosotros.
Y Él está dispuesto a darnos todo aquello que le pidamos, pero es necesario que quitemos la roca, que quitemos aquello que te está estorbando, por la cual tus oraciones no son contestadas, porque decía al principio, muchas veces decimos, pero ¿por qué ya le pedí esto o aquello y no me contesta? Puede que haya un estorbo en tu oración, pero hoy es necesario que la puedas quitar para que vengan las bendiciones del Creador sobre tu vida. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Cerremos nuestros ojos, hermanos, y meditemos en esta palabra, hermanos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey, Señor.